Bien, todos los indicadores reflejan de que estamos en vivo, pues. En esta ocasión, saludos estimados estudiantes del curso de razonamiento matemático de tercer grado. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema 3, cuyo título es Problemas sobre cortes y postes. Bueno, sin más preámbulo, vamos entonces al inicio de la clase. Vamos a analizar ahora lo que se denominan cortes longitudinales. Son cortes que se hacen a través de una línea. Podemos ver acá un gráfico ilustrativo, lo que estamos indicando anteriormente. Supongamos que tenemos una soga entera. La soga va a hacer el papel o va a emular lo que es un corte longitudinal. Es un corte en una sola dimensión. Fíjate tal cual como lo estoy expresando acá en mi cursor. Es un corte en una sola dirección. Mira, aquí está. Eso es lo que se llama una sola dimensión. Un corte longitudinal. Aquí está. Una sola línea. Ahora, observemos lo siguiente. Si a esa línea yo hago un corte, fíjate las partes que ocasionan el corte. Ocasionan dos partes. Al todo lo hemos dividido en dos partes. Claro, vamos a considerar el todo justamente, digamos, la línea que tenemos de referencia, esa longitud. La longitud inicial, a eso le vamos a considerar una sola parte. Muy bien, al realizar el primer corte, date cuenta que ese corte divide a ese todo en dos partes. Mira, ve, dos partes. Fíjate la relación que estamos ahí teniendo. Si hago un corte, pues queda dividido en dos partes. De forma análoga, voy a realizar un segundo corte. Fíjate, esta es la línea, está en dos partes. Ahora hago un segundo corte. Es decir, desde la línea original, de la soga original, voy a hacer dos cortes. Observa, por favor, uno y dos. Ahora, el todo queda dividido en tres partes. Realmente, ya con ello podemos apreciar la secuencia de lo que sería un razonamiento inductivo. Obviamente esto es un razonamiento inductivo. Estamos partiendo de casos particulares e intentamos generalizar una fórmula. De hecho, ya hemos descubierto eso. Dado dos cortes a esa línea, voy a obtener tres partes. El todo queda dividido en partes. En consecuencia, fíjate la relación que estamos vinculando aquí. Dependiendo de los cortes, cuántas partes voy a dividir del todo. Obviamente, la fórmula que hemos destacado acá o que hemos podido inferir, esto es lo que se llama inferir de casos particulares. Bueno, que el número de cortes va a indicar cuántas partes. Esta fórmula queda en correspondencia. Fíjate que el número de cortes va a coincidir con el número de partes menos 1. Esa es la fórmula con la cual hemos podido inferir a través de estos casos particulares. No te olvides, empezamos nuestro análisis a través de una línea. Fíjate, de una línea longitudinal con la cual hemos asignado a esa línea un todo. Y en virtud de ese todo, hemos venido haciendo cortes. Al hacer el primer corte, al todo se dividió en dos partes. Al hacer dos cortes, el todo se dividió en tres partes y así sucesivamente pudimos inferir la siguiente fórmula. Así que vamos a un tiempo prudente con el objeto de que tú tomes tus registros inteligentes.
Bien, esperando que el tiempo haya sido suficiente, con la cual hayas podido concluir esta siguiente fórmula. El número de cortes va a coincidir con el número de partes menos 1. Ahora bien, seguimos avanzando y en esta ocasión vamos a estudiar lo que se llama colocación de separadores longitudinales. Para ello, mira, vamos a poner en referencia lo siguiente. Vemos el todo, por favor, observa con la vista el cursor, el movimiento de mi cursor. Aquí puedes observar el todo. El todo es la longitud inicial, la longitud de referencia. Esa longitud ya está previamente seleccionada con 3 partes. Mira, 1, 2 y 3. Aquí puedes observar las 3 partes. Otra característica que vamos a hacer notar es lo siguiente: las partes van a tener igual longitud. Siempre esa va a ser la referencia. Las partes van a tener igual longitud. De eso se trata el asunto. Y es como una regla por convención, pues. Siempre vamos a trabajar con partes iguales. Entonces, vuelvo a recapitular. Tenemos un todo que está dividido por 3 partes iguales. Siempre vamos a trabajar con partes iguales. Ahora queremos colocar separadores de las partes. Observa, mira, aquí tienes un separador y otro separador. Con 2 separadores ya dejamos diferenciada la primera parte. Si ubicamos otro separador hacia acá, mira, aquí coloco otro separador, entonces ya estaría diferenciada la segunda parte. Primera y segunda. Al colocar el último separador, pues entonces ya estarían diferenciadas las 3 partes iguales. ¿Cuántos separadores hemos colocado? Bueno, para 3 partes iguales hemos colocado 4 separadores. Ahí lo tienes. Entonces podemos inferir a grosso modo de que estos postes, número de postes por indicar algo, pero pueden ser estacas, separadores. No te olvides, el número de postes también pueden ser estacas, separadores. Si quieres te acompaño en su escritura. Te estoy diciendo que los separadores también pueden indicarse como, un poquito de paciencia acá, también pueden ser estacas, ¿ves? O sencillamente número de separadores. Estos 3 términos se van a considerar, no te olvides, se van a considerar como sinónimos. Yo podría hacer referencia al número de poste, número de separadores o número de estaca. No te vayas a confundir en ese sentido. Los 3 términos se pueden utilizar distintivamente dependiendo la causística del problema, es decir, de las características particulares del problema. Entonces, los 3 significan lo mismo, vuelvo, insisto, pero dependiendo justamente de las condiciones particulares del problema. Eso puede llegar a la siguiente referencia, que puede ser que en un enunciado tenga mayor connotación la utilización de postes porque sea una información más significativa que la de separadores o estacas. Bien, entonces aclarado eso, la fórmula que vamos aquí a utilizar sería que el número de separadores o el número de postes va a ser igual al número de partes más 1, muy diferente a la fórmula anterior. Entonces, bueno, vamos a dejar un tiempo prudente para que tú entonces hagas tus registros inteligentes. Por favor, toma en consideración esto que hemos aquí anotado contigo.
Bien, vamos a seguir avanzando. Ya hemos analizado, oye bien, hemos analizado el número de cortes y separadores, estacas o postes. Sin embargo, permíteme un poco de paciencia, por favor, para hacer el borrar. Ok, ya hemos preparado la lámina. Gracias por su paciencia y continuamos. Ahora, lo que queremos es destacar lo siguiente. Siempre, tanto para los separadores como para el número de cortes, siempre aparece involucrado este elemento que se llama el número de partes. Ya te había indicado en láminas anteriores de que esa parte va a ser longitudes iguales. Ahí se está. Esas longitudes van a ser iguales de tal manera que van a tener la misma medida, van a ser uniformes. Ella se va a determinar con la siguiente fórmula. Aquí vamos a tener una longitud total, que eso lo vamos a tener de referencia, sobre la longitud unitaria. De esa forma vamos a obtener el número de partes. El número de partes, recuerda que van a ser medidas iguales. Esas medidas iguales se van a determinar a través de esta fórmula. La longitud total, porque siempre voy a tener una longitud total, en ambos casos se ha aparecido la referencia de la longitud como una medida unidimensional. Entonces, por esa razón se debe conocer la longitud total y la vamos a dividir con la longitud unitaria. Esta longitud unitaria va a depender de las características del problema, de qué tamaño van a ser cada una de las partes. Básicamente es eso, de qué tamaño. Entonces, obteniendo de qué tamaño van a ser la longitud de las partes, yo puedo determinar cuántas partes voy a tener de esa longitud total. Bien. Otro aspecto importante es analizar justamente longitudes cerradas. Unas longitudes cerradas serían de estas características. Observa, acá tengo una circunferencia, es una longitud cerrada. Bien. ¿Ves? Acá tengo un triángulo, este es un polígono. Recuerda que el polígono es una figura plana formada por segmentos de recta. El menor de ellos es el triángulo. Mira, este es un polígono cerrado. Tengo una longitud, es decir, los lados de esa figura van a estar constituidos por segmentos de recta, tal como está haciendo ahorita el recorrido el cursor. Otra figura cerrada sería este. De manera que todos los polígonos cerrados van a constituir longitudes cerradas. Eso sería una longitud. Ahora, aquí lo que habría es que destacar lo siguiente. Esta, que es una circunferencia, ya tú bien lo sabes, la manera de hacernos la longitud significa el contorno que está ahorita señalando mi cursor, ese contorno. Eso es lo que se llama la longitud. En el caso de que tengamos una figura curva, como es en este caso, ¿no? Que no está formada por segmento, bueno, ya tenemos una fórmula para determinar esa longitud de curva. Ahí podemos hablar de longitud de curva. Sin embargo, cuando yo estoy en presencia de polígonos, en este caso es un polígono regular, date cuenta que está formado por 3 segmentos de igual longitud, y esto recibe un nombre de triángulo equilátero, mientras que el otro también es otro polígono regular, 4 lados iguales, ¿verdad? Con 4 lados iguales, y yo podría formar un cuadrado. Entonces, ok, estos, cuando estoy en presencia de polígonos cerrados, es muy diferente a esto que es una curva cerrada. Estos polígonos cerrados tienen nombres muy particulares que ya es conocido por la geometría. Entonces, no te olvides, estos son a los polígonos cerrados, cuando yo quiero saber la longitud total, a ello le decimos el perímetro. En los polígonos cerrados se utiliza ese concepto de perímetro. Y esto que no es un polígono, que es una curva, bueno, y es una curva muy conocida porque es la circunferencia. Ah, bueno, entonces justamente ese contorno recibe el nombre de longitud de curva. Son detallitos que hay que aprender desde la geometría. Acá ya sabes que cuando estemos hablando, que queremos hacer referencia del contorno, le decimos longitud de curva. Mientras que si estamos en polígonos,
pues y queremos hacer referencia justamente al contorno, eso sería el perímetro. Bien, aclarado eso, eh, tanto esto que no es un polígono, con diferencia a esto que sí es un polígono, fíjate, estoy señalando todo eso a través del cursor, eh, constituyen longitudes cerradas. Fíjate, si yo hago dos cortes en una longitud cerrada, aquí sería 1 y 2. Fíjate que el todo queda dividido en dos partes, 1 y 2. Veamos el tercero. Acá tengo un polígono y deliberadamente he escogido tres cortes. Date cuenta, esos cortes tienen el siguiente contorno. Este es un contorno, 1, aquí sería el otro, 2, por favor, sigue el movimiento con mi cursor. 3, es decir, el movimiento de tus ojos, síguelo con el cursor. Lo que quiero indicar que esa figura cerrada le he hecho tres cortes y he obtenido tres partes. De igual manera aquí, mira, ve. Veamos los cortes. 1, 2, 3, 4. Justamente los cuatro cortes. Entonces, fíjate, una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes. De manera que coincide la siguiente fórmula que la hemos podido inducir de casos particulares. El número de cortes va a coincidir con el número de partes. Eso es en el caso de yo tener una longitud cerrada. Entonces, en esta lámina hemos analizado justamente el concepto de parte, cómo se obtiene el concepto de parte y que el concepto de parte va a tener igual medida. No vamos a tener partes diferentes, no. Las partes van a tener todas ellas igual medida y se obtiene a través de la longitud total sobre la longitud unitaria. Recuerda que la longitud unitaria depende de las características del problema, de cuántas partes, de cuánto va a obtener, cuál va a ser la medida de cada una de las partes. Una vez que yo sepa cuál va a ser la medida de cada una de las partes, con este cociente de la longitud total tendría el número de partes. Y analizamos el corte de las longitudes cerradas. Por favor, tomen el registro pertinente del caso.
Ahora bien, entonces vamos a pasar a la etapa de los ejercicios aplicativos, es decir, poner en práctica y hacer transferencia de todas las referencias teóricas que hemos analizado anteriormente en los ejercicios. Allá vamos. En esta ecuación hemos seleccionado en la página 7 de nuestra separata la pregunta número 5, el cual nos indica lo siguiente. Un carpintero cobra 15 soles por dividir un tronco de árbol en 4 partes, dando cortes paralelos. ¿Cuánto tendremos que pagarle si necesitamos que corte el árbol en 5 partes? Primeramente, lo que debemos aquí descubrir es cuánto cobra el carpintero por cada uno de los cortes. Para ello, date cuenta, aquí lo voy a marcar contigo, que es muy importante. Un poquito de paciencia, que el dispositivo no quiere. Ajá, ya logró. Para ello vamos a tomar en consideración lo siguiente, por favor, no te pierdas de vista lo siguiente. Un carpintero cobra 15 soles por dividir un tronco de árbol en 4 partes, dando cortes paralelos. Aquí está. Lo vuelvo a remarcar porque es importante. Con ello podemos descubrir justamente el precio que está cobrando el carpintero por realizar su trabajo. Es decir, puedo yo determinar cuánto me cobra el carpintero por cada uno de los cortes en esta primera parte. De allí que es bueno examinar, pues, escudriñar todas estas características. En ello sabemos que el número de cortes va a ser igual al número de partes menos 1. Eso lo sabemos. Entonces, ¿cuántos cortes realizó? Bueno, fíjate que dio 4 partes, dando los cortes paralelos, indicando que estamos en el camino correcto. Bueno, se obtuvieron 4 partes. Entonces quiero saber, esas 4 partes se obtuvieron justamente porque el carpintero efectuó 3 cortes. De eso es lo que estamos descubriendo. Ajá. Una vez que el carpintero, ya hemos determinado eso, que el carpintero haya realizado 3 cortes, pues bien, él cobró 15 soles, dividido en 3 cortes que hizo. Bueno, cada uno de los cortes tiene un valor de 5 soles. Es una manera de decir que la información está de forma implícita. No te está diciendo explícitamente que él cobra 5 soles por corte, sino que hay que descubrir cuánto cobra él por cada corte. Aquí está, pues. Él por cada corte cobra 5 soles. Una vez determinado que ese es el valor de la ejecución profesional del carpintero, es decir, que por cada corte él está cobrando 5 soles, bueno, yo puedo entonces determinar cuánto tendremos que pagarle si necesitamos un corte de árbol en 5 partes. Muy bien, entonces el costo sería 5 soles por número de cortes. Pero recuerda que el número de cortes es, según la fórmula que tenemos aquí anteriormente, es el número de partes menos 1. ¿Cuántas partes queremos nosotros que se realicen? 5. Pero ya sabes que 5 menos 1 representaría el corte. Entonces sería 5 por 4, 20 soles. Ese es el precio que nosotros debemos pagar al carpintero por realizar a un árbol 5 cortes. Para realizar, oye bien, para realizar 4 cortes con las cuales podemos obtener a la pieza que vamos a llevar 5 partes. Vamos aquí a explicarte un poquito esto con un ejercicio. Ponte un ejercicio no, para verlo visualmente. Es decir, la respuesta es la siguiente, pues tenemos un árbol aquí, tenemos este árbol, por favor observa, y de ese árbol vamos a realizar 5 cortes, pues. 5 cortes no, vamos a realizar 4. 1, 2, 3 y 4.
Y justo al realizar esos 4 cortes de forma paralela, indicando de que eso está de forma paralela, claro está, entonces esos cortes de forma paralela me van a agarrar el tronco y lo van a dividir en 5 partes. Mira, aquí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso es lo que estamos nosotros realizando. Ah, claro, este es un dibujo que representa o emula justamente las características particulares del problema. Los cortes tienen que ser paralelos, muy bien. Ahí son paralelos los cortes. Eso significa que cada una de las longitudes de las partes deben de tener igual medida. Todas esas características se sobreentienden que las estamos realizando, ¿viste? Pero recuerda que el dibujo no es una copia fiel del experimento, de los casos particulares, sino simplemente una ilustración que permite organizar la información y con ello nuestros procesos de pensamiento, nuestros procesos cognitivos, con el fin de dar la solución correcta. ¿Y cuál es la solución correcta? Pues simplemente que debemos pagar 20 soles. Está bien, estimado estudiante, tome todas las connotaciones especiales que deben hacer del caso. Bien, ahora vamos a, entonces ahora a borrar todo lo que hemos introducido. Dese cuenta que lo que hemos introducido se considera como apuntes, apuntes especiales. No pertenecen, no son textos originales de la lámina, sino que se ha introducido con el objeto de que usted pueda entenderlo. Y continuamos al avance. En esta oportunidad hemos seleccionado en la página 8 de nuestra separata la pregunta 18. Por favor, acompáñenme en su lectura. En un terreno rectangular de 60 metros de ancho y 80 metros de largo, se plantan árboles en el perímetro y en las diagonales, espaciados 10 metros. ¿Cuántos árboles hay? Bueno, básicamente es un ejercicio bastante interesante porque en principio vamos a tener un terreno rectangular, aquí lo tengo, con las características antes señaladas. 80 metros de largo y 60 metros de ancho. Estos datos corresponden a la consigna. Por favor, observa las características. Mira, ¿ves? El rectangular, 60 metros de ancho y 80 metros de largo.
De tal manera de que eso no son cualquier cantidades deliberadas que la he traído yo, no, no, esas son cantidades que están en la premisa, en la consigna de nuestro enunciado. 80 de largo y 60 de ancho. Muy bien. Se plantan árboles en el perímetro se plantan árboles en el perímetro. El perímetro, no te olvides que es todo el contorno. Ya habíamos analizado eso. Mira, ¿ves? Esto es un polígono cerrado. Aquí está. Un polígono que está constituido por 3 lados. Aquí está. Eso es un polígono cerrado. Y este polígono cerrado recibe el nombre de rectángulo, porque tiene 2 lados paralelos. Este es paralelo a este. Se llaman paralelos, 2 lados paralelos entre sí, pues. Y este es paralelo entre sí. Es un paralelogramo, pues. Un paralelogramo con 4 ángulos de 90 grados. Mira, aquí hay un ángulo de 90 grados. Aquí está. Eso es lo que conocemos. Ahora también dice que también debemos considerar las diagonales. Sin embargo, acá nos vamos a detener un poquito, porque yo sé que esta longitud es 80, pero también sé que esta longitud, que es el ancho, corresponde a 60. Tendría que descubrir cuál es la longitud esta. Esta longitud no es cualquier longitud, es la diagonal de ese rectángulo, que si usted observa detenidamente, esa diagonal divide el rectángulo en 2 triángulos que son congruentes. Esos triángulos serían los siguientes. Por favor, vea el movimiento de mi cursor. Mira, aquí eso es un lado, este es otro lado y aquí estará esto. Que este lado no es cualquier lado, este lado es la hipotenusa porque está justo al lado opuesto del ángulo de 90 grados, o lo que es lo mismo, es el lado que está de frente al de 90 grados. Para ello, buscamos las relaciones entre los catetos, porque obvio, los lados que forman el ángulo de 90 grados se denominan catetos. Esa relación estaría de 4,3. Me hace recordar justamente la aplicación de un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo notable proviene de ángulos notables, pero quiero que veas la relación que existe entre sus lados. Básicamente, observen por favor, justamente los lados que están formando el ángulo de 90 grados se denominan cateto. ¿Cuál es la relación que hay entre ellos? 4,3, la misma que tengo acá. La relación de 4,3, muy interesante. De manera que aquí sería 5. Tocaría descubrir cuánto vale K. Bien, pero yo sé que 4K, que es el lado más largo del cateto, este que está aquí, se obtiene como 4K. Pero si yo a esa K le descubro que es 20, fíjate que 4 por 20 son 80. Justo este lado que está ahorita señalando mi cursor. El lado más largo. Es el lado más, bueno, digamos no el lado más largo, sino el cateto más largo. Tiene el valor de 80. Y el otro cateto, ¿cuánto puede vale? El otro cateto, ya saben, ya hemos descubierto que acá vale 20 y 3 por 20 son 60. Es justo que está aquí. Bueno, no me cabe la menor duda que entonces la hipotenusa sería 5K, pero K vale 20. En consecuencia, la hipotenusa tendría un valor de 100. Eso valdría la diagonal. 100. Fíjate todas las cosas que hemos descubierto, que hay que saberlas pues antes de empezar a resolver el ejercicio. Hasta estas alturas vamos a dar un tiempo prudente para que tú hagas tus registros inteligentes y luego continuamos con la resolución del ejercicio. Vamos pues entonces para que no se te acumule toda esta información.
Bien, ahora seguimos continuando. Bien, seguimos con el ejercicio. Ya conocemos las dimensiones de longitudes, pues este largo, 80, este ancho, 60, y ya sé que la diagonal tiene 100 metros. Ahora, vamos a analizar en el caso horizontal. Por favor, observa que en el caso horizontal yo puedo aplicar la fórmula de corte, pues, fíjate, o un número de separadores, obviamente separadores porque voy a colocar cada árbol. Entonces, el número de postes va a coincidir con el número de partes más 1. Por lo tanto, el número de postes sería 8 más 1 es 9. Claro, porque voy a separar, mire, voy a dividir, aquí son 10, quiero que me entiendas. Acá hay 80 largos, ¿no? Y cuando lo divide por una unidad unitaria o lo que se desea aprender en este momento serían 10. Ahí donde salen los 8 más 1, yo tendría que colocar 8 postes, pero en este caso no son postes, en este caso serían árboles. Es decir, voy a colocar 9 árboles, pero con una característica muy singular. Este árbol de la esquina, voy a colocar el otro árbol de la esquina, por favor no pierdas de vista estos árboles, sobre todo estos árboles que se van a encontrar justo en los vértices. Ajá, este árbol y este árbol. Muy bien. De igual manera podría razonar de forma análoga aquí abajo, que es paralelo. Debo tener 9 árboles. No me cabe la menor duda de que hay 9 y aquí hay 9. Ahora, analicemos los postes no, analicemos los árboles que debo plantar justamente en estos lados que van a ser verticales, mira, verticales. Aplico la misma fórmula y entonces allí voy a tener, obvio que voy a tener 6. ¿Por qué 6? Es muy sencillo. La distancia de acá son 60 y lo voy a dividir entre 10. Eso me daría el número 6 más 1, que es la parte aplicando la fórmula. Esto daría poste, pero los postes van a jugar el papel de los árboles, que en este caso serían separadores. Pero muy importante, es decir, que en esta línea vertical yo debo de colocar 7, pero ya tengo 2 que quiero que veas, porque son comunes en virtud de que la figura es cerrada. Entonces no vayas a perder de vista esa idea, son comunes. De manera que solo te faltaría colocar 5 árboles acá. Ahí lo tienes. De esa misma forma se puede pensar justamente con el lado vertical derecho, porque este es el lado vertical izquierdo, el lado vertical derecho. Muy bien. Ya tenemos señalado entonces las cantidades de árboles en todo su perímetro, en el contorno de encierro. Ahora me faltaría determinar la cantidad de árboles en sus diagonales. Vamos con esta diagonal. Bueno, en esta diagonal ya sabes que yo lo que tengo que implantar acá serían 10 árboles, pero no solo 10 árboles, sino que date cuenta que ahora tengo aquí 2 de los 10 árboles. Pero, profesor, ¿y por qué 9? Claro, porque recuerda que aquí serían 10 más 1, son 11. Pero tienes 2, ahí está el 9. Espero que hayas comprendido, ¿no? Te lo repito. En esta diagonal, recuerda que estamos ubicando, son separadores, son postes. Entonces, serían 10 partes iguales, más 1, 11. Pero de esos 11, tengo 2 que están en los extremos. Ya son comunes, ya se contaron, no tengo que volverlo a contar. Entonces, ¿cuánto me falta para 11? 9. Para la próxima diagonal, esta otra, porque serían las 2 diagonales, es obvio. El rectángulo tiene 2 diagonales. En esta próxima diagonal hay este punto, este árbol también que ya se contó y que además es común a la otra. Pero entonces en esta diagonal recuerda que son 11 árboles que hay que plantar, ¿no? De esos 11 árboles ya tengo 1, 2 y 3 que ya los conté. En consecuencia, la suma total de todo ello concluiría a 45 árboles. ¿Qué te parece? Es un ejercicio bastante ingenioso, muy importante y que no tienes que perder de vista las cosas que estamos haciendo. Sobre todo aquí, el grado de confusión debería estar en aquellos árboles que ya se han contado y que no los vas a volver a contar.
porque son árboles comunes. Ese es el detalle, yo diría el detallazo importante de este ejercicio. Bueno, como siempre vamos a dar un tiempo prudente a fin de que tú puedas hacer los registros que creas conveniente. Cuando yo digo los registros convenientes son aquellas anotaciones que vas a hacer en tu cuaderno a fin de que puedas entender el ejercicio para su posterior estudio. Recuerda que siempre en una clase de matemáticas, no solo de matemáticas, en cualquier nivel, de cualquier disciplina, está sujeto a lo que se denomina la curva del olvido. Una vez que tú hayas entendido la explicación, con el pasar de algunos minutos, empieza la influencia de la curva del olvido. Ya no entiendes, ya no has acumulado en tu memoria un 100%, ya ha bajado a un 60% al cabo de 10 minutos. ¿Qué te parece? Entonces, bueno, para eso es que es muy importante tener los registros inteligentes para que cuando la curva del olvido nos haya afectado, nosotros rápidamente, viendo nuestros registros, nos acordemos de forma inmediata. Bueno, vamos a darle tiempo y con ello culminamos la segunda sesión, perdón, la primera sesión para estar dispuestos y prestos a la segunda sesión. Con esto finalizamos la primera sesión de esta clase.